Hola nuevamente, bienvenidos a esta conferencia que hace parte de la escuela o del curso de la escuela Conocimiento de sí mismo. Para quienes de pronto lo ven por primera vez, pueden dirigirse a la página de Instagram Secreto Solar y ahí van a encontrar las conferencias que se han dado antes de esta, pues ya que esta es la conferencia número 29. Y en Facebook la página también se llama Conocimiento de sí mismo, pero esa sí dejo el link en los comentarios, ya que pues hay varias. Igual ustedes también pueden buscar las páginas de los compañeros, por ejemplo, en YouTube, Conferencias Conocimiento de sí mismo, en Facebook, Conferencias Conocimiento de sí mismo también. Bien, entonces hoy vamos a ver esta conferencia que es la número 29 de fase A y pues vamos a hablar de algo muy importante que es una de las leyes que rige pues esta dimensión, como otras de las leyes que rigen esta dimensión, y pues digamos que es muy importante comprenderla, ya que tiene una gran influencia en todo lo que nosotros a diario tenemos que pues vivir. Bien, esta es la llamada ley del péndulo. Cuando, no sé si ustedes han visto alguna vez en la casa de pronto de los abuelos que habían esos relojes o de esos relojes de pendulares, de péndulo, o pues han visto un péndulo, que es un artefacto que tiene como un peso en la parte de abajo que lo hace oscilar. Entonces él va generando un movimiento hacia un lado y hacia el otro. Vamos a ver entonces que este movimiento oscilatorio de ir y venir nos hace a nosotros también, pues, digamos, al estar bajo esta ley, nos sucede algo como lo que le sucede al reloj, que estamos en una constante oscilación, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno, es decir, como humanidad a nivel externo y a nivel interno en nuestra propia psicología. Vamos a notar que el péndulo tiene dos polos, el máximo punto, que son los dos puntos máximos a los cuales llega en la parte izquierda, su punto máximo, y en la parte derecha un punto máximo. Siempre pasa por un centro, y, pero digamos que no se detiene mucho porque el peso que tiene el péndulo en la parte de abajo hace que no se detenga en la parte central. ¿Qué sucede? Que cuando esto, para tomar el movimiento pendular y poder identificarlo en esta ley, vamos a ver cómo llega a un punto máximo, digamos que llega a su cúspide en un lado y luego empieza a decaer hacia el otro. Em, digamos, ¿cómo se vería esto a nivel pues, de nuestra realidad? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una afirmación que creemos que es la verdad, ahí, en ese momento, el péndulo se activa y nos muestra que no tenemos la verdad, porque, digamos, la verdad no está en ninguno de esos dos polos. Entonces muestra que cuando llega a un extremo, y sucede mucho por ejemplo, vamos a verlo, bueno, hablemos de ello a nivel externo, en primer lugar. Entonces veamos, por ejemplo, eh, lo del dogma de la evolución, que se es tomado como, como si nosotros fuéramos siempre avanzando hacia adelante como humanidad y como si todo siempre fuera a estar mejor, digamos nuestra psicología, nuestra forma de tratar el planeta, nuestra, nuestro amor hacia los demás. Pero resulta que como nosotros estamos regidos en esta dimensión por la ley del péndulo, entonces siempre que llega a cierto punto, digamos así, de gran lucidez evolutiva, por ejemplo, una civilización, como se llaman las épocas de oro de una civilización, pues notamos que siempre estas decaen. Entonces,
Asimismo sucede como humanidad que nosotros no podemos esperanzarnos en un proceso evolutivo mecánico porque obviamente si estamos regidos por la ley del péndulo, siempre va a estar ella, por ejemplo, llegando a un punto máximo, una humanidad, una sociedad, una civilización, y luego vemos cómo ella empieza a decaer y se va nuevamente a destruir. Vamos a ver qué pasó esto, por ejemplo, con Egipto, con esta gran civilización que hubo de, por ejemplo, los romanos, los griegos, la civilización maya, los olmecas. Bueno, digamos que vamos a ver una gran cantidad de civilizaciones que tuvieron su época de oro, pero al estar regidos por la ley del péndulo va a decaer, decayeron. Em, Esta ley rige también, por ejemplo, lo que son elementos como el triunfo y el fracaso, son los dos polos de ese péndulo. Y vamos a ver, por ejemplo, en el ser humano, nosotros ya como como seres humanos, que rige dentro de nosotros la alegría y el otro polo la tristeza, o por ejemplo hasta nuestra propia vida, nuestro desarrollo que digamos que nosotros nacemos, empieza a subir la evolución digamos de nosotros, crecemos, digamos un momento de nuestras vidas en los cuales tenemos toda la fuerza, la energía, digamos la salud, el bienestar, y pues empieza después eso a ir decayendo. Entonces empiezan las personas normalmente pues a perder un poco más su fuerza, su actividad, o a otros de pronto pues se enferman un poco, digamos de algunas partes ya no pueden hacer la misma fuerza, ya no pueden moverse igual de rápido, pero bueno, es como la ley que rige estos dos polos hasta que llegamos a la muerte. Ahí digamos que osciló de un punto al otro. Entonces, bueno, con esto vamos a ver que, como les decía, hay un péndulo interno y nuestra psicología o todos los defectos que tenemos internamente también oscilan. Ellos van a estarnos llevando de un punto al otro. Por ejemplo, un momento estamos felices, al otro estamos tristes. Nos puede llevar de que digamos que tengamos una buena relación con alguien a que después no nos caiga bien. Puede llevarnos a, por ejemplo, que nos agrade algo y luego no nos agrade. Vamos a ver que nosotros podemos estar de acuerdo con por ejemplo, con un proceso político, con un partido político, y después, por ejemplo, ya podemos estar en contra. Pero esa oscilación que se da, también afecta toda nuestra parte interna porque nos va a poner a nosotros en un estado eh, en el cual no podemos encontrar lo real, la verdad, sino que siempre los defectos al estar regidos bajo esta ley siempre van a estar en un polo o en el otro y en ninguno de esos dos polos va a mostrar la verdad. Entonces, como digamos en el caso del péndulo, eh, que es interno, lo que sucede es que todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos van a oscilar de acuerdo con la ley del péndulo. Así que prácticamente todos los centros de la máquina y los defectos que constantemente se apoderan de estos centros van a oscilar de acuerdo con esta ley. Por ejemplo, en el péndulo, la ley del péndulo, pues a nivel interno, vamos a ver que se alimenta por esa bolita, esa
ese peso que está en la parte de abajo del péndulo, que es el que como que cuelga ahí y se gira, perdón, oscila de un lado al otro. Ese peso se alimenta con la energía que nosotros le damos a ese efecto. Por ejemplo, vamos a verlo en una relación de pareja que durante la relación al comienzo, por ejemplo, puede ser algo bonito, pero después empiezan a aparecer los problemas, entonces se va al otro polo. Entonces puede haber amor y luego haber desamor. Puede haber, por ejemplo, alegría y luego tristeza. Puede haber fidelidad y luego engaño. Por la alimentación o la energía que se le da al defecto, ese péndulo que rige ese defecto, o cualquiera, va a aumentar su peso y por ende van a suceder varios elementos. Uno de ellos es que, por ejemplo, él va a empezar a moverse más rápido. En esta medida va a pasar más rápido, por ejemplo, de la alegría a la tristeza. En el caso de una pareja, como alimenta uno el polo, por ejemplo, del agrado, entonces cuando empezaron, entonces habían unos defectos que pues les gustaba, les agradaba, y decimos defectos porque son elementos que nos roban la energía mental, emocional, física. Entonces estos elementos se alimentaban, por ejemplo, con los detalles, con el buen trato, con todo lo que daba la pareja. Cuando por falta pues ya de obviamente la misma emoción que se siente al comienzo, empieza a decaer la relación, ya el otro se empieza a, digamos, la relación a volver un poco más fría o la pareja a veces se vuelve más fría, entonces se alimenta al otro polo y se va de un lado, empieza a tener mayor fuerza, entonces empieza a ir de un lado al otro más fuerte. Y empiezan estas parejas incluso a verse la ley del péndulo muy marcada durante el día, constantemente y en un solo día, pelean, se arreglan, pelean, se arreglan, se tratan un poco feo, se están riendo. Entonces, se ve un poco extraño esto, pero eso se va a ver en las relaciones de pareja cuando ya se han alimentado bastante los defectos de ambos polos, de las dos polaridades, el agrado y el desagrado a la pareja. Entonces, entre más, por ejemplo, entre más energía le damos al defecto, él coge no solamente más fuerza, más peso, sino que tiene más velocidad y llega más lejos. Por ejemplo, una pelea ya va a ser mucho más fuerte porque ya el péndulo se va muy lejos, se oscila lejos y por ende va a tener mayor velocidad para ir hacia el otro lado en el cual se solucione, por ejemplo, la situación y digamos que se arreglen y va a ser un poco más intenso, o sea, desde que van a estar pues muy, digamos, como contentos y todo, pero nuevamente por la velocidad que tiene se va a ir a la pelea otra vez el defecto. Entonces, esto se vuelve como algo que realmente nos esclaviza, porque digámoslo, digámoslo que lo veamos en no solo en una relación de pareja, sino por ejemplo en el consumo de drogas. Digamos que cuando se consumen drogas, vamos a ver que hay un consumo y la persona pues ya se tranquiliza y va al otro polo después, que es el polo de la ansiedad, de pronto del cargo de conciencia, de pronto depresión o la abstinencia. Entonces, pues para dejar de sentir eso, la persona, el péndulo se va al otro polo y la persona vuelve y consume droga, pero ya él tiene más fuerza, entonces se alimentó más, entonces el péndulo va más lejos, así que la persona siente la necesidad mayor necesidad de consumir incluso hasta más dosis y bueno, el defecto, la ley del péndulo va a hacer que este defecto tenga mayor peso, entonces ahí como ve la bolita va a oscilar más rápido
hacia el otro lado y más lejos. Entonces la persona no solo va a tener después mayor ansiedad de consumir, sino mayor cargo de conciencia, mayor depresión y em, va a tener, y si alimenta, o sea, tiene más desesperación, nuevamente va a irse al otro polo a drogarse. ¿Esto qué va a pasar? El péndulo va a tener eh, demasiada energía, demasiado peso, hasta el punto en el que ya no sigues, no solamente oscila, sino que casi que da la vuelta, o da la vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona queda como atrapada en un círculo vicioso de esclavitud y pierde su alma. Esto lo vemos con varios defectos que se han llevado a muchas personas a perder su alma, a perder su, digamos, su camino, su rumbo en la existencia. Y nombro la droga porque es un defecto que ha hecho mucho daño a la humanidad y ha hecho que la gente quede atrapada así. Hay otra serie de efectos que atrapan a las personas en un círculo del cual no pueden salir porque lo alimentaron tanto, tanto ese péndulo que él queda girando ahí casi que con un círculo y el defecto tiene demasiada fuerza sobre la existencia de esa persona. No puede salirse. Así que es importante que tengamos en cuenta que si nosotros alimentamos los defectos, les estamos dando una fuerza para que nos lleven al otro polo, para que nos lleven, por ejemplo, si yo alimento el agrado, pues en algún momento algo me va a desagradar, porque se va a ir al otro polo. Sin embargo, si yo no alimento el agrado, pues posiblemente le quitaré tanto la fuerza, el peso al péndulo, que no tiene, o sea, se va a ir al otro polo demasiado lento. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder centrarnos, porque ¿qué es, ¿cuál es la forma de poder centrarnos? Poder quitarle peso a este péndulo. Bien, digamos que esta ley también ha regido a nivel espiritual las escuelas que hay en el planeta, que han existido, las escuelas espirituales, las escuelas pseudo espirituales y las escuelas materialistas. Entonces, vamos a ver como por ejemplo, nosotros tenemos unos conceptos espirituales que pueden estar en un extremo o en el otro. Por ejemplo, o podemos tener unos conceptos espirituales y otras personas pueden tener conceptos materialistas. Quiero aclarar que los conceptos son digamos, algo que da la mente, que genera la mente y que nada tiene que ver con la verdad. Siempre un concepto está alejado de la realidad porque se rige por la ley del péndulo. Digamos que nosotros, si tenemos conceptos muy arraigados espirituales y una persona materialista entra digamos que a discutir con nosotros y nosotros, bueno, a querer discutir, nosotros empezamos esa discusión, no importa cuántos conceptos, cuántas teorías tenga cada uno para soportar ese, digamos, esa teoría que está hablando, esa discusión o esa teoría que está soportando, entre más se discute, más se alejan de la verdad, porque los conceptos oscilan de un lado para otro y de hecho pueden ser muy elaborados, o sea, puede estar la persona diciendo algo supremamente correcto y la otra también. Entonces, ahí nunca vamos a encontrar la verdad cuando nosotros nos polarizamos. Vamos a ver, por ejemplo, que una persona atea, que nunca ha creído en el ser, que nunca ha creído en nada, puede en un momento determinado de gran miedo, de gran sufrimiento, de algo que muy grave que le suceda en su vida, empezar incluso a orar.
empezar incluso a pedir, a clamar perdón y a decir que va a cambiar, que va a dejar de ser así. Vamos a ver, por ejemplo, que un fanático religioso, debido a que alguien, por ejemplo, le haga mucho daño en su escuela religiosa, lo maltrate, lo humille, le haga algo grave, puede volverse un ateo o un materialista total, radical, porque va casi que irse al otro polo precisamente por esta ley del péndulo. Algo que activa el péndulo en nuestras vidas y a nivel externo también en la humanidad sucede cuando nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta. Eso activa el péndulo para mostrarnos que no es así y se va al otro polo. Vamos a ver que, por ejemplo, Karl Marx, que fue, digamos que el que fundó todo eso del materialismo dialéctico y que se mostraba totalmente materialista, y volvió a mucha gente así todavía, era a nivel interno un fanático religioso. Lo que él quería era destruir a través del materialismo todas las religiones del planeta, o sea, como volver a todo el mundo así ateo, y después, cuando ya estuviera en su máximo, digamos, nivel de materialismo en la humanidad, imponer una sola religión que era su religión. Él era un judío con la ley, con la religión de Moisés, bastante radical. Entonces, precisamente eso fue lo que llevó a que hubiese ese cambio, en muchos niveles de la sociedad, que viviera el materialismo, pero porque él quería destruir la religión como tal y volverla algo, eh, digamos, totalmente, volver el planeta totalmente materialista y después imponer su religión, su única religión que para él era. Entonces, pues esto es algo que nos muestra cómo en realidad oscila el péndulo, incluso en lo que uno a veces habla, opina, por ejemplo, en estas teorías de este señor. Vamos a ver, por ejemplo, que todos los conceptos que nosotros tenemos de la realidad nada tienen que ver con la realidad, porque los conceptos se ubican en uno o en otro polo del péndulo. Por ejemplo, en, en un concepto que se tiene acerca de lo que es la vida, y por ejemplo los científicos hablan de que al ellos poder ver todo ahí a través de o un microscopio o un telescopio van a poder identificar la verdad. Y después les muestran, mm, por ejemplo, una persona va y sana a otro sin ni siquiera algún elemento eh, más quirúrgico, más que por ejemplo un cuchillito ahí, y se dan cuenta que existen cosas más allá. Obviamente no estamos diciendo que eso sea algo bueno, puede ser incluso magia negra, pero ¿a qué voy? Que ese científico que creía que no había nada más, que solamente eran los conceptos y la mente, se dio cuenta que existía algo más. Entonces se fue al otro polo y eso pasa mucho. Entonces cualquier concepto que nosotros tengamos de la realidad no es la realidad, porque es un concepto. Y nuestra mente solo conoce, digamos, todo lo que son formas ilusorias de la naturaleza, pero en realidad no sabemos nada de la verdad contenida en cada forma. Vamos, por ejemplo, a ver que al maestro Jesús se le preguntó qué era la verdad y él guardó un profundo silencio. Y cuando al el maestro Buda le hicieron la misma pregunta, él simplemente dio la espalda y se retiró. ¿Qué nos querían enseñar estos maestros? Ay, buenas tardes al compañero Pedro Ortiz, gracias por estar acá.
Bien, ¿qué nos querían entonces enseñar estos maestros sagrados? Que la verdad precisamente está en el silencio, se encuentra en el instante, en, en la paz. Cuando nosotros estamos en paz, estamos viviendo el instante, estamos en silencio, pero es muy diferente creer que vivimos el instante que porque estamos, por ejemplo, eh, simplemente observando el lugar, observando los objetos, observando, o sea, usando lo que llamaban antiguamente la clave del sol. No, hay que incluir también el proceso de la muerte psicológica, porque si no los defectos van a oscilar. Así nosotros estemos diciendo, sí, que sí, estoy acá, este es el lugar, soy un sujeto, estoy en tal, qué objetos me rodean, qué lugar estoy, ahí hay mucha mente. Entonces la mente no nos deja estar en paz, hay que estar suplicándole a la Madre Divina que nos elimine de pronto cualquier ansiedad, cualquier tensión, cualquier emoción, cualquier miedo, lo que sea que nos esté tratando de hacer oscilar, sobre todo, digamos, sobre todo la mente. La mente es la que nos hace a nosotros estar, digamos, llevándonos de un estado al otro. Pero eh, vamos a ver que la verdad entonces, como la dicen, como nos la enseñaban los maestros, la podemos encontrar cuando nosotros detenemos la oscilación del péndulo a través de la muerte psicológica. Eh, la mente, digamos, nosotros tenemos un deseo. Entonces la mente, el péndulo está en el deseo y se oscila hasta la mente. Ahorita les voy a mostrar una gráfica. Y lo que nos hace a nosotros generar es del deseo, luego la mente alimenta todos los deseos con una cantidad de conceptos, de aportes que da, de opiniones, y luego otra vez se va el deseo y todo se vuelve más fuerte. Y nunca nos permite llegar al corazón, que está como en la mitad, como en la quietud y el silencio, y en la, venga, les muestro la imagen, que está en el corazón. Si ven que hay un péndulo interior, entonces, eh, ahí cuando está en el corazón, digamos, cuando el péndulo pasa por el corazón, digamos que sería el silencio, la conciliación de los dos opuestos, nos permite a nosotros, esa es una facultad del corazón, que es la comprensión, y nos permite, perdón, conciliar los dos opuestos y llegar a la verdad. Pero entonces tenemos es que calmar ese péndulo y la única forma de que se calme es matando todo, eliminando todo lo que los defectos nos sugieran. Ellos solamente al generar esa duda, no deja, perdón, al generar esa oscilación, pues nos generan duda. Porque no dejan que se centren en la comprensión que es el corazón, sino que siempre están en la mente, en el deseo. Y no nos permiten llegar a nosotros a la tranquilidad, al silencio y a la verdad, sino que nos sacan de la verdad. Entonces, ¿qué va a generar? Pues dudas, nos va a generar confusión, miedo. Ejemplo, no sabemos si, em, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión y nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos el deseo, por ejemplo, de hacerlo y la mente nos dice, uy, pero qué tal que le vaya mal. Y después se va el deseo, pero es que yo quiero hacerlo. O dice, no, ya no quiero. Y después vuelve y se va a la mente y le dice a la mente, el péndulo se mueve. No, es que, pero qué tal que se gane algo ahí. Digamos que sea un negocio. Y entonces se va al otro, sí, quiero, entonces se va otra vez al deseo, uy, sí, ahora sí quiero hacerlo más. Eh, vuelve y se va a la mente, pero de pronto nos sale eso mal, perdemos es un dinero y se va otra vez al no desear, entonces se vuelve al deseo pero ya no quiere hacerlo. ¿Qué pasa con eso, con esa situación? Pues uno vive atormentado, totalmente desesperado, sin saber qué hacer, o sea, no tiene rumbo, uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Toda hora es el de qué hago.
Entonces, eso sucede porque se le dio fuerza a un polo del deseo. Por ejemplo, si aparece un deseo en nuestra mente, le decimos, madre mía, elimíname este deseo. Deseo poner un negocio. Entonces ya inmediatamente ahí le decimos, madre mía, elimíname este deseo. Ya no va a empezar la mente a dar ideas ni a opinar, porque ya se mató, o sea, se le pidió a la madre que... Y si de pronto se le ocurre a la mente, pronto se demora el péndulo en llegar a un poquito, pero da un pensamiento suave, porque no se le dio mucha fuerza, también se elimina y se va deteniendo el péndulo. ¿Qué va pasando? Él se va quedando en el centro y llegamos a la verdad. Ya nuestro ser, si él necesita que nosotros hagamos algo, por ejemplo, en caso tal de que necesitáramos, no sé, poner un negocio, pues él nos diría si nos conviene o no desde el corazón. O sea, ya sabríamos en el corazón, no tendríamos que estar pensando, ni emocionándonos, ni deseando. Todo lo que sea una opinión genera algo que es el ruido. Nosotros estamos es en el silencio. El silencio es el que nos permite llegar a la verdad. Así que debemos estar en quietud y eso solo nos da la muerte psicológica, porque ella nos va a permitir llegar a la felicidad, al equilibrio constante y a la paz, de la cual sale toda la verdad. Para cualquier pregunta, si sean cosas sencillas, si yo estoy eliminando la duda, todo eso que me genera ese movimiento oscilatorio de esos péndulos que tiene cada defecto. Por ejemplo, nos sale un defecto que dice, ay, ¿yo qué voy a hacer para conseguir dinero? Y o desea conseguir dinero y la mente empieza, no, pues haga tal cosa, y uno le da fuerza, entonces el péndulo coge más peso en la punta y lo lleva uno al deseo, a la mente. Y eso es cuando las personas empiezan a dolerles la cabeza de pensar tanto en algo porque desean solucionarlo y la mente sigue y nunca les permite llegar a la verdad, ese peso que le están dando a cada defecto. Si queremos parar ese péndulo o poner esa ley del péndulo, digamos que a nuestro favor, debemos eliminar los defectos para que haya silencio en nuestra mente y en nuestro centro emocional. Eh, Cuando nosotros nos autoobservamos, observamos los defectos, vamos a poder, por ejemplo, ver que en el centro instintivo o digamos en el centro emocional se genera un deseo, entonces él se va a ir a alimentarse en la mente por la ley del péndulo con todos los conceptos y teorías que nos convienen para alimentar ese deseo. Ay, es que deseo ir a comprarme un helado y empieza la mente, ay, voy a tal lado, ay, pero es que allá la vez pasada no me gustó. Y ahí empieza. Y uno se empieza, digamos, esa, ese desgaste de la mente que generan los defectos del centro intelectual, del centro emocional, del centro motor instintivo, del cerebro motor instintivo sexual, del cerebro emocional y del cerebro intelectual, pues nos va a nosotros a desgastar la energía totalmente y nos va a estar alejando constantemente de la verdad. Si nosotros queremos estar en la verdad, tenemos que saber que hay que tener silencio, porque la verdad es lo desconocido de instante en instante. Digamos que para poder llegar a saber acertadamente cómo quiere la conciencia actuar en determinado momento, debemos estar en silencio. Y ella nos va a decir específicamente para ese momento y con esa realidad y con ese contexto en el cual nosotros nos encontramos, qué es lo mejor que podemos hacer. Em, Porque si nosotros vamos a seguirle dando fuerza a este péndulo diariamente, en cada momento, vamos a estar siempre bajo la infelicidad, en unos estados de ignorancia porque no sabemos qué hacer, en unos estados de duda y posteriormente en unos estados de dolor porque también nos sentimos desorientados. Para encontrar la verdad, que es algo desconocido de instante en instante, pero que podemos conocer cuando estamos en el silencio, hay que estar pendientes todo el tiempo de eliminar todo aquello que haga ruido. Si, si la mente quiere opinar, eso ya es ruido. Si sentimos, si queremos digamos, hay un deseo, eso ya es ruido.
En cambio, el silencio, ahí vamos a encontrar en ese silencio la verdad. Bien, pues muchas gracias. Cualquier pregunta la pueden dejaros en los comentarios, como siempre. También tengan en cuenta que la siguiente conferencia que vamos a ver es la conferencia 30 de fase A, que es el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Y pues les dejo esta frase que dice: ¿de qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad? Muchas gracias por estar acá. Por favor, compartan estas enseñanzas, inviten a otras personas a ver estos videos. Recuerden que la página de Instagram es Secreto Solar. Aquí en los comentarios les dejo la página de Facebook, que es pues conocimiento de sí mismo. E incluso la de YouTube para quienes quieran unirse, empezar a apoyar este canal. Muchísimas gracias. Hasta luego.